Por ejemplo, Pablo fue un instrumento. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo fue un instrumento. Dios dijo: yo lo voy a agarrar a él y lo voy a usar. Va a ser un instrumento escogido. Y el propósito de Pablo era de llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Pero hubo un momento cuando allá, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, habían unos hermanos allí peleándose a Pablo y ya querían poner a Pablo como si Pablo era lo más importante. Dice aquí en capítulo 1, 12, quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Habían unos peleándose a Pablo. Si Pablo fue un instrumento, ahora no es que ahora nosotros vamos a poner pues San Pablo y vamos a estar adorando a Pablo. Si Pablo solamente fue un hombre, un instrumento. ¿Ve? Entonces por eso es que usted ve un montón de iglesias de diferentes denominaciones con diferentes nombres. Se lo ilustro de esta forma. Una vez hay algo jocoso, una historia sacada de la Biblia. De los dos ciegos, uno que se fue, que el Señor le puso, no sé si se recuerda, que le agarró, hizo, con la saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos. Entonces se encontró con otro, que el Señor, se acuerda de aquel del que estaba allá en Bethsaida, que dice que el Señor solamente le puso la mano en los ojos y dice que cuando él veía a los hombres como árboles. Dio su testimonio, pero dice que andaban, imagínense. Entonces estos dos ciegos se encontraron y empezaron a discutir de cuál era la manera correcta, si con lodo o que tenían que haber árboles, y ahí se formó una discusión entre ellos dos. La cosa es que al final cada uno formó su iglesia, unos se llamaban los lodistas y los otros se llamaban los arbolistas. Pero así estamos hoy en día, hermano. Por eso es que hay tantas iglesias, porque le dan más énfasis al instrumento que a la persona que agarra el instrumento. Si la persona más importante no es el instrumento, es el que usa el instrumento, que es Dios. El Señor dice: Pablo es mi instrumento escogido. La iglesia es un instrumento. Hoy en día hay gente que, por eso que usted ve que le dan tanto fama a su iglesia, y que esta es mi iglesia verdadera y que esta es mi iglesia, y se glorifican en su iglesia. Pero si lo más importante no es la iglesia. No estoy diciendo que no sea importante, pero el instrumento, el protagonista es el más importante, el que usa a la iglesia es el Señor. Y por eso entonces usted ve que hay gente que adoran santos hasta por docenas, porque están dando más importancia a los instrumentos que al que usa el instrumento. El instrumento no es lo más importante. Instrumento es solamente un instrumento. La iglesia es un instrumento. María fue un instrumento. María fue un instrumento. Ahora hay gente que adora a María por eso. María, Dios nada más la usó a ella como un instrumento. La iglesia es un instrumento. ¿Ve? Los dones eran instrumentos, eran una manera como Dios usó a las personas. Hoy en día hay iglesias que le dan más importancia a los dones que al mismo que el dueño de los dones. Entonces, por eso dice ahí Pablo, porque por él y para él y de él son todas las cosas, ¿sí? A él es el que hay que darle la gloria. ¿Ve? Si usted está en una iglesia donde le dan más gloria al Espíritu Santo, o le dan más gloria a Jehová, o le dan más gloria al nombre de la iglesia, o le dan más gloria a un día, como los sabatistas, entonces esa iglesia está mal enfocada, porque lo más importante no son los instrumentos, lo más importante es el que usa el instrumento. Y quiero terminar dándole esta ilustración. Una vez había un hombre que estaba vendiendo un viejo violín polvoriento. Me preguntó quién lo compraba. Era como una subasta. ¿Quién daba? Aunque sea que dieran $5. Nadie quería dar. El hombre fue bajando. Bueno, $3. Ahí estaba el violín polvoriento, nadie lo quería. Por fin llegó un hombre, agarró el violín,
lo sopló, lo sacudió y empezó a tocar ese violín. Y de ese violín empezaron a salir notas preciosas, hermosas. Y toda la multitud quedó atónita escuchando ese viejo violín. Cuando por fin este hombre dejó de tocar la melodía, le entregó al Señor, al que estaba subastando el violín. Y así mismo como llegó, se fue. Y ahora el Señor preguntó, a ver, ¿quién da $3? Y de repente dice uno, yo doy 100. Y había otro que decía 200. Otro decía $500 por ese violín. Y el señor que había tocado el violín podía oír cuando había gente todavía diciendo, yo doy 1000. ¿Saben qué? Lo más importante no es el instrumento. Lo más importante es quien toca el instrumento. Lo importante es la persona a la que nosotros queremos exaltar. Esa es la persona que usa los instrumentos. Y hay gente que están aferrados todavía a los instrumentos. Todavía están aferrados, abrazados de instrumentos. Están mal enfocados. Usted tiene que enfocarse en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por aquellas iglesias que ponen en alto a Jesucristo. Él es el que nos salva, Él es el que nos perdona, Él es el que nos compró, Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Y la salvación es en Él. Dice ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga en esta mañana. Chao.